Sociedad Bíblica Colombiana les da la bienvenida a este evento. Por favor, mantenga su micrófono en silencio. Muy buenos días para toda la audiencia que se conecta en esta hermosa mañana a la Feria del Libro y los eventos organizados por diferentes editoriales y amantes de la literatura. Hoy tenemos una nueva cita. Mi nombre es Sara Usuga y desde la Sociedad Bíblica Colombiana agradecemos este espacio que nos brinda Filbo 2021 de manera digital. En el transcurso de estas 2 semanas hemos traído a ustedes diferentes conferencias especiales con temas para la familia, con temas para los jóvenes y también la sociedad, y hoy culminamos nuestra participación con una conversación muy especial por medio de una invitada que tenemos desde Ecuador, y les invitamos por favor a participar a través del chat de la sala C, a que generen sus preguntas porque tendremos un espacio para solucionarlas. Hay un llamado muy especial a la sensibilidad ante la pérdida, y como entidad dedicada a transformar vidas a través de la Biblia, sabemos que es pertinente brindar esas herramientas útiles que permitan enfrentar el dolor. Es por eso que hoy como cierre llegamos hasta ustedes con el tema "Murió mi ser querido, murió algo dentro de mí", a través de la psicóloga y coordinadora de Trauma Healing en Ecuador, Tecris Cornejo. Tecris, es un gusto compartir contigo este espacio. Agradecemos de corazón que hayas aceptado esta invitación y quiero dejarte a continuación con toda la audiencia para que expongas este gran tema. Gracias, Sara. Muy buenos días. Bendiciones para ti y para todos los que están en esta transmisión. Espero que podamos tener la oportunidad de estar en el marco de una feria del libro virtual, como la nueva cultura que estamos desarrollando en medio de esta pandemia. Y a propósito de la pandemia, sabemos que uno de los saldos más terribles que nos ha dejado es la cantidad de víctimas por este virus. Es impresionante el número de personas que han fallecido en casi todos los países, pero quizás es más terrible cuando nos damos cuenta que muchas veces al interior de una sola familia han muerto varios miembros. Y sin duda la muerte es algo con lo que no sabemos muy bien cómo lidiar. Es algo que es parte de la vida, pero que como humanos no entendemos mucho. Así que me gustaría hoy conversar con ustedes acerca de este tema. Murió mi ser querido, murió algo dentro de mí. Voy a pasar entonces a compartir con ustedes una pequeña presentación para que podamos ir dilucidando el tema, irlo desglosando poco a poco y comprender un poquito más este fenómeno que, como decía, si bien es cierto, es natural, es normal, pero no estamos generalmente equipados con esto. Y lo primero que me gustaría que pensemos, reflexionemos, es cuáles son las áreas de mi vida que se ven afectadas con una muerte. Nosotros como cristianos entendemos al ser humano como una entidad que tiene 3 ámbitos: un ámbito físico, un ámbito mental o psicológico y un ámbito espiritual. Y sin duda, cuando nos enfrentamos a una situación traumática como es la muerte de alguien cercano, estas 3 áreas se ven profundamente impactadas. ¿Qué implica para nosotros la muerte? ¿Qué sentimos o qué cosas experimentamos cuando tenemos que enfrentarnos a esto? Y tal vez la primera palabra que nos viene a la mente es el tema de la pérdida. Hemos perdido a un ser querido, hemos perdido a alguien cercano. Esta pérdida implica para nosotros un profundo dolor. Y este dolor quizás es lo más evidente en esto de las diferentes áreas del ser humano, porque los que hemos experimentado una pérdida de alguien cercano, sabemos que es un dolor tan profundo que lo podemos sentir de manera física.
podemos sentir una suerte de vacío, un dolor a veces punzante y que podemos ubicarlo a veces en el pecho, a veces en el estómago. Y esto no es más que la expresión física de ese dolor emocional y espiritual que hemos o que atravesamos. Una muerte también nos deja un profundo desconcierto. Y esto es algo particular o algo curioso, porque aun cuando se trata de la muerte de una persona que ya es muy adulta y que tal vez haya tenido que pasar por un largo proceso de enfermedad, no estamos nunca preparados para la muerte. Los médicos por lo general nos dicen, le queda tanto de vida, es posible que tengamos un desenlace fatal, pero el ser humano siempre alberga por allí una pequeña esperanza de que la persona permanezca con vida. Así que cuando nos enfrentamos en el momento exacto en que nos enteramos de la muerte, es un desconcierto, es algo que no sabemos cómo manejar. Y más adelante vamos a hablar de las emociones y la repercusión que tiene. Pero es como que de momento nos quitaran el piso o el techo se nos viniera encima. Y eso nos deja incluso desorientados. Sentimos también ese vacío, sentimos esa ausencia. La muerte implica esa despedida y las despedidas generalmente son dolorosas, sobre todo cuando tenemos presente que es una despedida para siempre, que ya no es como cuando alguien parte de viaje o alguien se va o se muda de ciudad, que sabemos que puede estar al alcance de una llamada o de una visita, sino que ya no vamos a tener más ninguna otra oportunidad de relacionarnos con esta persona. Y finalmente, la muerte implica un fin de la vida de la persona, pero también un fin de nuestra relación con ellos o con ella. Y además nos recuerda nuestro propio fin. Es como que nos confronta con esa realidad a la que siempre estamos tratando de omitir, de ocultar. Cuando atravesamos entonces por la muerte de algún ser querido, sufrimos varias pérdidas. Lo más, lo más obvio, quizás lo más evidente, es que hemos perdido a esa persona. Pero como decía, otra cosa importante que se pierde es ese vínculo, esa relación, esa conversación, ese saber que la persona está allí y que yo estoy allí para esa persona. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Nosotros fuimos creados para vivir en relación. Y cuando perdemos una de estas relaciones, de estos vínculos significativos, eso nos descoloca, eso afecta todas las áreas de nuestra vida. Perdemos también la compañía, es decir, la presencia y todo lo que esa persona nos brinda. Y eso que nos brinda es lo que hice reflejar allí como recursos. Perdemos recursos, a veces puede ser que si perdimos a la persona que nos ayuda en el sustento, perdemos también recursos económicos, financieros. Pero normalmente perdemos recursos emocionales. Cuando esa persona ha sido nuestro apoyo, ha sido a quien recurrimos en momentos difíciles, y tenemos que vivir la muerte de ese ser, se pierden nuestros recursos emocionales, perdemos ese apoyo, perdemos esa persona que siempre nos da una palabra de aliento o que con su sola presencia nos alegraba y animaba nuestra vida. Puede ser que la muerte también implique una pérdida de oportunidades, una pérdida de esa posibilidad de vivir otros momentos con esa persona. Y sabemos que una pérdida es significativa cuando eso que perdemos o esa persona que perdimos formaba parte de mi propia identidad. Por eso es esa sensación de que algo dentro de mí murió también. Porque nosotros, por ser seres sociales, nos identificamos a partir del otro.
Entonces, normalmente, de forma tácita, en nuestra psique, yo me defino como la hija de, la esposa de, la madre de, la amiga de, la hermana de. Y cuando ese de, esa otra persona que me define por la relación, ya no está, se destruye, se rompe una parte de mi propio yo, una parte de mi identidad. Y por eso ese proceso es tan crucial y por eso nos afecta tanto, porque nos obliga a reinterpretar mi propia identidad. Pongamos, por ejemplo, el caso de una mujer que pierde a su esposo. Esta mujer pasa de ser la esposa de a ser la viuda de. Esto incluso aparece así en aspectos o en procesos legales. En la mayoría de nuestros países incluso nos obliga el sistema a cambiar nuestra cédula de identidad, a cambiar nuestros documentos. No pasa así en todos los vínculos. Es decir, cuando una madre pierde a un hijo, no hay que cambiar una cédula de identidad, pero sí se ve forzada, se ve obligada a reinterpretarse ella como persona, a reconstruir su identidad. Incluso, y en el tema de perder un hijo es todavía más intenso. Por ahí escuché algún momento que cuando un hijo pierde a sus padres, hay una palabra para eso que es un huérfano. En tanto, cuando una madre o un padre pierden a su hijo, no hay una palabra para ellos. No hay una forma de llamarlo en nuestro idioma, por lo menos. Y eso da cuenta implícita de lo fuerte, del impacto que genera en nuestra identidad. Entonces, por eso tal vez es una de lo fuerte que es el hecho de la muerte, y es porque lo que soy, lo que fui hasta ese momento, deja de ser, por lo menos en parte. Y debemos iniciar el proceso, en medio del proceso del duelo, que más adelante voy a conversar algo. En medio de ese proceso, esa parte quizás más difícil es asumir que esa persona ya no está, pero también reinterpretarme, repensar mi propio yo, saber qué voy a hacer yo ahora o cómo soy, cómo me reconstruyo ahora que perdí a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, etc. Por eso la muerte tiene tanto impacto en nuestras vidas. Por eso no es, a veces quizás nos mostramos indolentes, tratamos de ser o somos muy duros con el dolor del otro o con el dolor propio, porque a veces también queremos hacernos los fuertes o las fuertes y pensar que no, mira, sí, está bien, ya murió, pero la vida continúa. Sin embargo, no es tan sencillo y estoy segura de que si alguno o alguna de las que me escuchan ha atravesado por esta situación, sabe perfectamente de lo que estamos conversando. Bien, es importante saber que de una pérdida significativa se desprende un proceso de duelo. Por lo tanto, todo duelo se origina en una pérdida, pero no toda pérdida implica un duelo. Es decir, obviamente no es igual perder un ser querido o perder un empleo, por ejemplo, o perder, ¿qué podemos perder? Dinero o perder una propiedad. Aunque eso también puede tener un impacto emocional, pero de acuerdo a los valores de la persona, de acuerdo a cómo esté conformado su psique, hay cosas que son significativas y otras que no. Y aquí quiero aprovechar el paréntesis. Sé que el tema es la muerte, pero también quiero dejarles por allí la idea de que los duelos se pueden desprender o se pueden originar también con otro tipo de pérdidas. Es decir, una persona que atraviesa un divorcio también vive un proceso de duelo.
Una persona que toda la vida trabajó, por ejemplo, en el momento en que se jubila, también puede experimentar un proceso de duelo porque está perdiendo esa etapa de su vida en que fue una persona, digamos, entre comillas, productiva, porque puede seguir produciendo, pero ya es otra forma. Así que es bueno que tengamos presente esto porque en este tiempo de pandemia no solamente hemos perdido personas, también hemos perdido trabajos, hemos perdido libertades, hemos perdido muchas cosas y es bueno que tengamos eso presente y que podamos trabajar con eso, que podamos ser conscientes de esos procesos de pérdida por las que hemos atravesado en estos últimos casi 2 años ya. Muy bien, entonces toda pérdida significativa deriva en un proceso de duelo. Y vamos a revisar de forma breve cuáles son las etapas por las que atravesamos en medio de un duelo. Los psicólogos y los estudiosos de este tema del duelo han identificado otras etapas, es decir, proceso, el duelo como proceso, con etapas, con diferentes números de etapas. Hay por allí algunos modelos de proceso de duelo donde tienen 5, 7, es decir, pueden ser más. Pero aquí, por razones de tiempo y por razones también didácticas, solo quiero tocar para ustedes 3 etapas, que serían las 3 etapas básicas, las 3 momentos en los que podemos, que son, sin duda, por allí pasamos y son mucho más fáciles de identificar. Así que un primer momento es ese momento de negación y de ira o de rabia. Seguramente, si alguno de ustedes ha atravesado por ese momento en el que te dan la primera noticia, sobre todo si la noticia es inesperada, en que alguien, un ser querido, un ser muy cercano, murió, pongamos, en un accidente de alguna manera violenta, probablemente logren identificar que el primer chispazo emocional que sentimos es la negación, es el decir, no es cierto, no lo puedo creer, esto no pasó, esto no es verdad, y uno escucha cosas como, siento que estoy dormida y que esto es una pesadilla y que voy a despertar. Y esa negación viene por lo general acompañada de la ira, de la rabia. A veces podemos sentir, en el momento puede ser como ilógico, y cuando lo analizamos parece que fuese un tanto irracional, pero probablemente hayan experimentado, los que pasaron por allí y que pueden referir su testimonio, hayan experimentado ese momento de rabia con la persona que murió. Es decir, supongamos que murió en un accidente de tránsito y una rabia como automática y sin control, donde pensamos, pero ¿por qué saliste de noche con el carro? Pero no te dije que, o sea, ¿cuántas veces no le dijimos que no estuviese manejando y tomando licor? O no tenía por qué ir por esa vía. Es decir, es como que lo primero que sale de forma instintiva es una rabia. Una rabia que luego podemos focalizar en nosotros o en algún otro al cual le atribuimos la culpa de no haber cuidado a esa persona, de no haber tomado todas las previsiones necesarias para que no ocurriera el incidente. Y pasamos por ese proceso de culparnos nosotros, culpar al otro, culpar al difunto, pero nos movemos entre negación y rabia, negación e ira. Hay una segunda etapa, perdón, es importante saber que esta primera etapa puede durar, dicen los expertos, de 1 a 3 meses. Pero quiero decirles también que los tiempos que voy a nombrar acá son tiempos relativos, porque pueden ser diferentes de cada persona a otra, porque sabemos que los seres humanos todos somos distintos y tenemos diferentes formas de procesar nuestros duelos. Bueno, una vez que hemos pasado por voy a pasar la diapositiva para que lo veamos de esta forma más gráfica.
Fíjense que tenemos allí en primer término el evento de la crisis, que es esto que está acá como en forma de, o sea, de estrella de muchas puntas. Es cuando ocurre la muerte, por ejemplo. Si pensáramos en el duelo como un viaje, como un recorrido, entonces el primer lugar donde podemos estacionarnos o esa primera aldea, esa primera etapa, es la negación y la ira, donde están las emociones que ya describí y más o menos ese lapso de tiempo. Después pasamos a una fase 2, que en este gráfico se identifica como aldea número 2, y es ese proceso en el que ya asimilamos la pérdida. Es cuando ya la muerte de esa persona forma parte de nuestra realidad. Ya dejamos de negarlo, ya lo asumimos o lo aceptamos. No significa esto para nada que dejó de doler, solo significa que nuestra mente está procesando el hecho de que esta persona ya no va a estar. Y esto trae a nuestras vidas una profunda desesperanza. Es quizás la característica de esta etapa. Es cuando, como nuestra identidad se vio afectada, nuestro vínculo se vio fracturado, entonces no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida, pero además hay esa sensación de no querer hacer absolutamente nada, de quedar en una cierta inmovilidad a nivel emocional, tratando de no sentir o quizás buscando cosas que puedan tapar o que puedan distraernos de ese dolor. Esa es la etapa más larga del proceso del duelo. Los expertos dicen que podemos pasar allí de 6 meses a 1 año y medio. Recordemos que no son tiempos exactos, pero es la etapa más larga y es la etapa en la que ya nos dimos cuenta que la persona no está y ahora no tenemos idea de quiénes somos nosotros, por lo que decíamos anteriormente. Esa parte de mí se fue, se murió y no sé quién soy, no sé cómo seguir viviendo, aunque tenemos que seguir viviendo, pero lo hacemos en automático. Quizás, fíjense que como es ya después de los 2, 3 meses de que ha ocurrido el evento, nos corresponde tal vez reincorporarnos al trabajo, retomar la dinámica familiar. No podemos darnos el lujo de quedarnos tendidos en la cama llorando, pero es como que el dolor físico pasa y es ese momento en el que muchas personas reportan que ya se le agotaron las lágrimas, ya no hay llanto, pero justo porque el dolor es tan intenso que siento que ya las lágrimas no son suficientes para calmarlo. Este momento es crucial y es importante porque es el momento en que pueden aparecer inclusive las ideas suicidas. Es el momento en que puede aparecer esa percepción de que la vida no tiene sentido porque esta persona ya no está, de manera que es mejor terminar con la vida. Hay que estar bien pendientes si están ustedes en este momento acompañando a alguien en proceso de duelo. Es bien importante que su compañía, que su cercanía esté allí desde el punto de vista emocional. Por supuesto que no podemos estar todo el tiempo al lado de la persona y además creo que en algunos países todavía tenemos ciertas restricciones, así que tal vez no podemos visitar ni siquiera, pero sí debemos manifestar nuestra presencia a esta persona que esté pasando por un proceso de duelo en este momento del proceso, valga la redundancia. Bueno, como ya les decía, es la etapa más larga y después de allí viene una etapa que llamamos nuevos comienzos. Y los nuevos comienzos es cuando ya asimilamos la pérdida, la incorporamos a nuestra vida, ya sabemos que la vida va a continuar, aunque no de la misma forma, y empezamos a tener pequeños proyectos. Cuando hablo de proyectos, no se imaginen que es construir una urbanización. Hablamos de proyectos como, por ejemplo, vamos a suponer que murió el esposo y era el proveedor de la casa. Bueno, yo entonces como viuda empiezo a pensar de qué forma puedo gestionar ahora recursos para mi familia o qué es lo que voy a hacer a continuación.
Quizás esto coincide a veces con ese momento que es crucial en un duelo, cuando me deshago de las pertenencias de la persona que murió, cuando desocupo el closet, cuando saco sus cosas y las boto, las regalo, etcétera. Este proceso no es sencillo, no es fácil y nunca debemos presionar a alguien a que lo haga. Debemos esperar que la persona viva su proceso y ella misma decida que ya es tiempo. Ya es tiempo de soltar, ya es tiempo de abrir espacio tanto en el closet como en su propia vida a una nueva perspectiva de vida. Y bueno, esa etapa de nuevos comienzos es cuando como que nos levantamos un poco del estado de postración y empezamos a avanzar. Ahora, fíjense que esta gráfica nos muestra que el camino no es recto. No es que vamos por estas etapas 1, 2, 3 y salir del proceso. Eso sería maravilloso. Pero no es un camino sinuoso, es un camino con curvas. Pero además es un camino en el que podemos retroceder. Puede ocurrir que estemos en la etapa de nuevos comienzos y llegue, por ejemplo, la fecha de cumpleaños de esa persona o el aniversario de su muerte. Eso nos regresa en automático a la aldea número 1. Eso nos remueve otra vez el dolor, altera otra vez nuestras emociones. Y es normal, es natural. Y hago énfasis en la normalidad de esto, porque a veces, a ver, a nadie le gusta ver a alguien sufriendo. Y cuando un amigo o un familiar está pasando por un duelo, si nosotros pudiéramos cargarlo o abrazarlo para que pasara lo más pronto posible de allí, lo hiciéramos, pero no hay forma de hacer eso. La única manera de superar el sufrimiento es atravesándolo, es experimentándolo, hasta que con el proceso se va disminuyendo. Entonces, podemos regresar a alguna aldea anterior. Lo importante es que ese regreso sea corto, que no pasemos más de 1 o 2 semanas otra vez con esa situación y regresemos. Y finalmente, hay algo acá en la gráfica que quiero llamar su atención y es eso que dice puente falso, porque el puente falso es cuando hacemos alguna cosa para tratar de evitar el dolor y queremos ir del punto 1 a nuevos comienzos, sin experimentar nada, sin vivir nuestro proceso. Es muy gráfico esto cuando, por ejemplo, tenemos una ruptura de pareja y ya queremos salir con alguien al siguiente día. Eso es un puente falso que tomamos. Y con el tema de la muerte, a veces nuestro puente falso puede ser el trabajo, puede ser el activismo, puede ser alguna de esas cosas, el licor, las drogas, eh, las fiestas, cualquier cosa que nos impida o que anestesie nuestro dolor. Las recomendaciones para un proceso de duelo serían, en primer lugar, permitirse experimentar el dolor, reconocerlo y experimentarlo. En segundo lugar, hay que buscar la forma de expresarlo de manera sana, con llanto, con escritura, hablando con alguien de lo que pasó, haciendo algo que le permita sacar las emociones de su pecho y colocarlas afuera. Respete su propio proceso y si es el de otra persona, respételo de igual forma, reconozca que ya usted no es la misma persona, porque algo cambió en el momento de esa muerte. Busque ayuda sin sentir ningún tipo de vergüenza, porque los seres humanos necesitamos acompañamiento en estos procesos. Y finalmente, y lo más importante, lleve su dolor a la cruz. Solo el Señor, solo nuestro Dios, conoce la intensidad de su dolor y dice la Biblia en ese texto que coloco allí, que verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Así que en Él, en Dios, por medio de la fe, podemos nosotros poner nuestro dolor para que Él nos ayude a procesarlo. Esto lo puede hacer orando, escribiéndole una carta al Señor, conversando con alguien acerca del tema, pero busque el refugio y el acompañamiento necesario en Dios y en otras personas. Y ahora dejo hasta acá esto por si hay alguna inquietud, alguna pregunta o algo que podamos comentar.
Gracias, Tecris. Nosotros estamos mirando el chat y si tenemos una pregunta de Sebastián Ávila y nos dice, buenos días, una pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de afrontar una pérdida para una persona que sufre de problemas mentales? Gracias, Sara, y gracias a la persona que pregunta. Esto va a depender del tipo de problemas mentales y del tipo de persona, pero algo que nunca va a sobrar, algo que va a ser necesario en todos los casos, es el acompañamiento. Por una parte, buscar ayuda profesional en caso de que el tiempo de duelo sea más largo de lo establecido y tener y brindar el acompañamiento a esta persona. Insisto, depende del tipo de afección o de patología que tenga, pero si tiene una patología es porque está diagnosticado y es porque debe estar con un profesional que le acompañe. Entonces, este profesional que conoce el caso debe saber o debe tener las recomendaciones adecuadas. Joana Reyes también nos escribe y dice, ¿es correcto recibir medicación como complemento para enfrentar el dolor? Sí, es correcto, de acuerdo al caso y siempre que este medicamento esté prescrito por un profesional. Eh, si yo no soy médico, o sea, y sobre todo si no soy médico psiquiatra, yo no puedo recomendar un medicamento. A veces caemos en el error de que, mira, a mi mamá se lo recomendaron, tómate tú esto que también te va a servir, hablando de psicotrópicos. Y ese es un error terrible. Entonces, es correcto siempre que un profesional de la psiquiatría le haya prescrito la receta médica. Tecris, muchas gracias por esa gran exposición, de verdad que ha sido un aliciente nosotros de verdad poder afrontar procesos tan difíciles de una manera sabia, de una manera consciente, que nos genere a nosotros entendimiento y que nos permita seguir avanzando porque sabemos que la pérdida es constante. No podemos contar con solo una vez, sino que en diferentes etapas de la vida va a surgir, entonces debemos saberlo afrontar. Desde Colombia te enviamos un saludo muy especial desde Sociedad Bíblica Colombiana. Muchas gracias, Sara. Gracias también a Adrianita y a todos los que han hecho posible esta Feria del Libro. Para mí ha sido un privilegio y un placer haber compartido con ustedes. Le agradecemos por su asistencia a este evento. Si desea conocer más sobre nuestros servicios, visite sociedadbiblicacolombiana.org o síganos a través de las redes sociales.